Buenos días, 8 de la mañana, llega el turno de los bancos centrales. Hoy Christine Lagarde, pero Jerome Powell también tiene cita clave para intentar entender qué está sucediendo con el conjunto de la economía americana, estadounidense. PIB a partir de las 2:30, hora española, a partir de las 8:30, costa este de Nueva York. Vamos a ver todo el detalle de cómo está la economía estadounidense, aunque se espera que el crecimiento sea robusto, pero en un nivel importante. Miren la fotografía de cómo se va a mover, de cómo se empieza a mover ese movimiento de Producto Interior Bruto, no se podemos verlo, GDP Now de la Fed Atlanta, en el que se espera que el comportamiento sea superior, con fuerza al 2%. Vamos a ver si podemos verlo. Aquí lo tenemos. Por encima del 2%, 2,5% prácticamente. El crecimiento que espera el GDP Now de la Fed Atlanta es la última medición que va a dar la Fed Atlanta alrededor del PIB del último trimestre del 2023. Ven el comportamiento alcista en la parte verde, que es la estimación del GDP Now. Día a día se va viendo cómo va el comportamiento. La media del mercado está apuntando al 1,5%, pero fíjense la subida desde el entorno del 1%, que espera ya un crecimiento del 1,5% de la economía estadounidense. Será harina de otro costal lo que suceda en el primer trimestre del 2024, del que veremos la semana que viene. No, este viernes veremos ya el GDP Now sobre el primer trimestre del año. Pero primero hay que cerrar capítulo alrededor de lo que va a suceder o de lo que ha sucedido en el último trimestre de 2023. Mucho diente de sierra durante toda la medición, desde un entorno del 1% a un entorno del 2,5%. ¿Qué espera el mercado? 2%. Por encima, cuidado porque el mercado puede entender que una buena marcha de la economía, con una inflación controlada en el entorno del 3%, todavía un punto para llegar al 2% objetivo de la Reserva Federal, pero un desempleo que no se destruye, olvídense de marzo, bajadas de tipos de interés. Esto va a aguantar más arriba porque la inflación aguanta, porque la recesión no está aquí. Lo que hay es un sentimiento de desaceleración. Y en Europa, otro elemento, que es Alemania. Pero en la situación general global no está la sensación de la recesión. Fíjense en la agenda, aunque vamos a tener info un poquito antes, esta mañana, a partir de las 2:15 empieza todo el lío. Banco Central Europeo, 4,5% se espera que se mantengan el tipo de interés por parte de la Reserva Federal, tasa de depósito en el 4%. Veremos también cómo está el movimiento de peticiones de desempleo, se espera que suban de 187.000 anteriores a 200.000. Vamos a ver el avance del cuarto trimestre, de 4,9 a 2%. La caída es fuerte, pero es robusto el crecimiento en el entorno del 2%, siempre que no sea por la base de lo que vamos a ver alrededor de la demanda interna que se haya debilitado. Vamos a ver cuánto. Bienes duraderos, ojo aquí la caída importante, 5,4, 1,5 la previsión. Y luego veremos también esa deflactación del PIB. Por lo que hoy tenemos de todo en la agenda. Info antes, para intentar ver y entender cómo está la fotografía general. Ojo, porque hoy es día de ponerse a ver, sobre todo Jerome Powell, cómo van los distintos indicadores. Hoy le pueden empezar a salir alarmas en el cuadro de control o el cuadro de control puede estar perfecto. A partir de ahí vamos a ir viendo de qué manera va comportándose también Lagarde en esa rueda de prensa en la que tiene que definir cómo va a hacer ante una economía que se le está cayendo, no esta, de una economía que se le está cayendo, ¿qué puede hacer para sostenerla si no quiere bajar tipos de interés? Aquí la cuadratura del círculo del Banco Central Europeo hoy lo tiene que explicar muy claro. Está ya Javier Luengo en Frankfurt para ver toda la fotografía de lo que cuenta entre pasillos y despachos, entiéndame de pasillo y despacho porque no hay mucho para ver entre pasillos allí en el Banco Central Europeo, pero sí en esa rueda de prensa, en todos los detalles y en toda la fotografía que les vamos a ir transmitiendo a partir de las 2:30 de la tarde hoy. Vamos a ver cómo empieza 2:45, vamos a ver cómo va Lagarde explicando el desastre europeo, alineado sobre todo con cómo puede ir comportándose la economía europea en un entorno donde no quiere bajar tipos de interés. Si no quiere bajar tipos de interés, hay que empezar a asumir que la caída, sobre todo en la economía alemana, no se va a recuperar tan fácil en este 2024. Ya vimos en esta semana cómo el IFO decía que no crecerá un 0,9, sino un 0,7. La situación en Alemania y el empezar a ver a Francia como un riesgo importante, como economía debilitada, potente ahora mismo, empieza a dar la sensación de que Europa entera empieza a desplomarse.
no es lo mismo que Estados Unidos, por lo que mucha atención al discurso de Christine Lagarde, para intentar entender si de verdad va a sostener la economía europea o quiere bajar la inflación tirando a la economía europea sí, o sí, o sí. En ese entorno, hoy vivimos 8 y 5 de la mañana, una mañana de decir no he sido, no he sido, no he sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Lo tenemos, en un lado, en la guerra de Ucrania, alrededor de la fotografía en la que hoy veremos en el Consejo de Seguridad. Ayer Francia frenó la petición de Rusia de convocar de manera urgente el Consejo de Seguridad. Todo parece indicar que hoy sí se va a reunir el Consejo de Seguridad cuando Francia ya sí lo permita. Pero ¿cuál es la razón fundamental o la clave fundamental? Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de haber derribado el avión con, al menos parece, 65 prisioneros de guerra que llevaba Rusia en ese avión, en la zona de Belgorod. Por lo que vamos a ver cómo acaba, sobre todo la autoría, pero tiene pinta de que esto va a ir para largo, como tantas otras cuestiones. Y el otro punto fundamental viene en lo que hoy, por primera vez, se ve claro que a Estados Unidos hay cuestiones que ya no va a pasar, aunque estemos en año electoral. Después de lo sucedido en ese ataque a un centro de la ONU por un lado condenó y Estados Unidos ha condenado abiertamente. Ha dicho Israel que no han sido ellos, es decir, el no he sido yo, no he sido yo. Israel ha dicho no asumimos la responsabilidad de lo que sucedió en ese centro de entrenamiento de la ONU, por lo que no asumimos la responsabilidad. El no empieza a ser clave fundamental. A partir de aquí, ojo, porque Europa quiere buscar el entorno, quiere buscar su sitio, quiere buscar su presencia. Llega un poquito tarde, sobre todo después de 2 años de guerra en Ucrania, donde ha estado detrás de Estados Unidos a lo que diga Estados Unidos, pero hemos visto a Vestager decir que Europa necesita buscar su sitio. Escúchenle. Este paquete da seguimiento directo a la Estrategia de Seguridad Económica Europea que presentamos en junio del año pasado. A ver, detrás de esta estrategia hay una observación muy sencilla, que hay una durísima competición en todo el mundo para obtener las tecnologías que más necesitamos. Y en esta competencia, Europa debe ser un actor, no un terreno de juego. 8 y 7 de la mañana, esto viene en el entorno en el que la opinión pública europea tiene que empezar a concienciarse de que estamos en un mundo en guerra y de que hay que empezar a poner dinero. No hay otra alternativa. Solo se entiende así y en clave electoral. Por ejemplo, lo que ha sucedido, no solo lo que está diciendo Vestager, sino lo que ha dicho Sánchez en las últimas horas. Va a Navantia, va a Ferrol, en plena campaña electoral gallega, a decir que va a fabricar un buque de guerra allí que va a generar más de 1000 puestos de trabajo. Oiga, porque no ha tenido en los 2 últimos años tiempo para ir a Ferrol a decirlo. Se hace un uso partidista del dinero público. Pero esa fotografía de la opinión pública no la podría haber hecho Sánchez tan fácil hace 2 años. Es que la opinión pública europea se está moviendo a que hay que poner más dinero para el mundo en guerra. No hay alternativa. Más dinero para el mundo en guerra. En este entorno, Europa, o como dice Vestager, coge el sitio ya e intenta tener una posición. Va a ser muy complicado que Europa tenga una posición de verdad, aunque por ejemplo, Borrell lo está intentando en la guerra entre Israel y Hamas. Pero ojo a la fotografía europea de concienciación de la opinión pública de que no hay alternativa. Si la paz se quiere mantener, hay que invertir en un mundo de guerra. Y hay que invertir en armas. Y hay que invertir en defensa. Ojo, porque hay una parte de industria armamentística que se ha, dilapidado durante las últimas décadas, que ahora, a marchas forzadas, se tiene que volver a construir. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban los militares? Empresas del mundo de la guerra iban a una feria de empleo o iban a lo que sea, ya estaban allí todos los comunistas diciendo que se fueran. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Pero el mensaje de Vestager choca con los últimos 30 años en Europa. No va a haber nunca guerra. Pues mira, si tienes el mundo entero en guerra. Por lo que, ojo, porque hay que preparar el bolsillo para lo que nos va a venir. Y sobre todo hay que preparar el bolsillo y una determinada parte de la industria para vivir en un mundo en guerra. Que pensamos que jamás vendría, es cosa del pasado, toma mundo en guerra. En ese entorno del mundo en guerra, la declaración más destacada de las últimas horas ha sido la de Lavrov, porque tenemos a Estados Unidos pidiendo
los dos estados. A Rusia ya, pidiendo los dos estados. A Europa pidiendo los dos estados. Cuidado que Israel empieza a tener la sensación de que se está quedando sola. Sobre todo, lo decíamos hace un par de días, cuando la guerra de Israel y la guerra de Israel y Hamas empiezan a tener un elemento de unión, que son los ataques dialécticos entre Rusia e Israel, de Israel para Rusia. Escuchen a Lavrov. Estados Unidos hicieron todo lo posible para socavar el trabajo del órgano respectivo y dijeron que ellos mismos realizarían esta tarea de este rol de mediadores, pero nosotros vamos a abogar para que la creación de este mecanismo que prepare una conferencia internacional sobre el asunto palestino, vamos a esperar que sean los países de la región, en primer lugar los países de la Liga Árabe, sean los que tomen el liderazgo en esta discusión. Fotografía geopolítica clave, pero hoy es día de PIB, hoy es día además de empezar a ver cómo el Banco Central Europeo empieza a tomar medidas, empieza a tener un mensaje claro alrededor de una economía que se le está cayendo a pedazos. Vamos a ver un informe en unos minutos alrededor de cómo el Bundesbank ve la relación entre Europa y China y cómo ha afectado al conjunto de la economía alemana. No lo puede decir más claro el Bundesbank, el Banco Central alemán. Deja muy claro en un informe publicado hace unas horas que la situación para Alemania es ahora mismo de dependencia absoluta de China. ¿Y qué está haciendo Europa? Atacar a China. ¿Y qué está haciendo Europa? Buscar la manera de enfrentar sin enfrentar con China. Con lo que el Bundesbank ayer ya sacó un documento para decirle a von der Leyen y al resto de burócratas europeos, oiga, que se van a cargar todavía más la economía alemana. Lo vamos a ver enseguida porque es una bomba económica que acaba de entrar en la fotografía. Y es, cuidado que Alemania, su fondo, su caída, si viene a un impacto entre Europa y China, porque von der Leyen dice hay que ir contra China, porque hay que poner aranceles, porque hay que poner medidas, porque hay que bloquear inversiones, el principal afectado es Alemania. Ojo a la fotografía. 5 claves para empezar el día. Mirada puesta, Banco Central Europeo. 2:15 de la tarde conocemos la decisión, 8:15 costa este de Nueva York, 8:45 costa este de Nueva York, 2:45 empieza a hablar Lagarde. Tiene mucho que explicar. No es una reunión del Banco Central Europeo de toma de decisión, pero tiene mucho que explicar. Sobre todo porque en medio entre la decisión y la rueda de prensa vamos a conocer el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Y miren, si algo estamos conociendo de los resultados empresariales es que esto se para. No es que no va a entrar en recesión, esto se está parando ya. Tesla. Resultados anoche. ¿Por qué decepciona? Dice que va a vender menos y dice que hay un 2024 que va a ser duro. Dice Tesla, que está vendiendo coches eléctricos, que tiene todo el movimiento de la opinión pública hacia que el negocio tiene que caminar hacia allí. Imagínense Alemania, donde no tiene esa posición de dominio alrededor de los coches eléctricos, siendo el sector automotriz, siendo el sector automoción, uno de sus pilares fundamentales. Esto se está parando. Esto se está parando. No para Estados Unidos, aunque va a caer más de 2 puntos en un trimestre, en el dato interanual. El otro punto fundamental es Banco Central Europeo hoy, Banco Central Europeo, Banco Central Europeo. No hay alternativa. El Banco Central Europeo tiene que explicar cuál es el escenario base, cuál es el escenario más negativo y qué herramientas va a tomar para evitar que la desaceleración se convierta en una recesión profunda. Pero el Banco Central Europeo no puede explicarlo diciendo vamos a mantener los tipos de interés, porque si mantiene los tipos de interés como están, nos vamos al hoyo económico. A partir de ahí, SP500, formato 2023, le da lo mismo todo. Que si Netflix tiene más suscriptores, marca máximos. SP y Nasdaq. Vamos a ver hoy Tesla. Viene con un pelín de caída el SP500, pero nada al lado de lo que se esperaba. Nada al lado de lo que se estaba viendo. Luego lo veremos en un gráfico del SP500, porque ahora mismo tenemos la misma sensación que en 2023, con los analistas. Miren,
Vamos a tocar el 4.800, no sé cuántos, a final del 2024. Y luego verán en un gráfico, los hemos superado. Entonces, oiga, pero aquí está pasando algo de decoupling entre el análisis y lo que de verdad está sucediendo. Y el inversor ya está diciendo, pero bueno, ¿pero qué me están contando? Me has dicho que no llegaríamos más allá del 4.850 antes de... Pues estamos prácticamente ahí. Ojo en ese entorno, lo veremos luego en un gráfico SP500. El índice de gestores de compras en Estados Unidos subió a 50,3 frente a 47,9 en diciembre, la lectura más alta desde octubre del 22. Vamos, el típico escenario en el que la FED te baja el tipo de interés. Van a llegar el momento de la reunión de tipos por parte de la Reserva Federal y lo que va a plantear Powell es, y esto no para. ¿Cómo va a bajar la inflación si esto no se está frenando? Y luego la parte política en Estados Unidos empieza a coger cuerpo, pero con peligro. Miren, donantes de Wall Street, le contábamos, Druckenmiller ya decía el lunes, yo voy a apoyar a Nikki Haley, pase lo que pase, aunque no le respalden, Wall Street sí que ha entendido que va a mantener a flote a Nikki Haley. Puede aguantar hasta noviembre, aguantar la tira. Nikki Haley. Pero, ¿cuál es la principal consecuencia? La vía de enfrentamiento con Trump. ¿Y si Trump al final ganará? ¿Cómo queda Wall Street? ¿Qué mensaje le va a mandar Wall Street cuando, si ganara, le dice, oiga, que estamos a su lado? Y dirá, ¿qué? ¿Perdón? Pero ojo a la fotografía, que puede tener un efecto colateral en el mercado. Y luego, las turbulencias comerciales que veíamos de los hutíes, etcétera, etcétera, vemos ya cómo hay un problema de suministro importante en las principales economías europeas. Reino Unido, extensión de Europa, viejo continente, Alemania y Francia. Ojo, que en la cadena de suministro estamos viendo cómo empieza a haber un problema de aumento de precios, de escasez, pero seguimos pensando que se va a deshacer enseguida. Maersk ayer dijo que tampoco iba a pasar una parte de sus barcos que todavía iban por la zona del Mar Rojo, con lo que tenemos una fotografía de mundo en Matrix, ahí va el mercado, totalmente desconexionado, ¿no? Desconectado, con una desconexión brutal con el conjunto de la economía, una desconexión brutal, y por otro lado tenemos una economía que empieza a tener síntomas de debilidad profunda después de un año, por ejemplo en Alemania, ya de recesión, del entorno del 0,3 en el conjunto del año. Si quieren ver algo más alrededor de cómo esto se nos está parando, que esto se para, miren lo que dice ahora mismo el Financial Times. El precio del litio se desploma ante la desaceleración de la demanda china de vehículos eléctricos. Bueno, es que el precio del litio en un año, el precio del litio ha caído un 8%, un 80% en 12 meses. 80% en 12 meses. Con la sensación, la fotografía de lo que nos estaba diciendo Tesla. Esto se para. Esto se está parando. De tal manera que no puedo poner mucho más, porque esto se está parando. Precio del litio, dice Financial Times, se desploma ante la desaceleración de la demanda china de vehículos eléctricos. Con lo que tenemos parte económica, el mercado va a la suya. La economía se está parando. El mercado, cuando se dé cuenta que la economía se está parando en resultados empresariales, va a empezar a decir, pero esto, ¿qué es lo que juega el mercado en este entorno? ¿Cómo juega el mercado? Precisamente porque está parando, los tipos de interés van a tener que bajar rápido. Pero cuidado con el error de cálculo del mercado de que esto no vaya así, porque podemos tener un verano, sobre todo, muy tenso. Viendo cómo llega la reunión y la FED dice no, llega la siguiente reunión y la FED dice tampoco. Y entonces se montará un lío descomunal, porque solo habrá ya 3 movimientos de bajadas de tipos y puede que ni tan siquiera tengamos la inflación en el 2%. Mundo en guerra. Tensión alrededor de yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Lo último que hemos visto de Zelensky es que acusa al Kremlin de jugar con la vida de los prisioneros ucranianos, dice que ha sido Rusia, Rusia dice que ha sido Ucrania, y la clave fundamental está en este avión militar estrellado ayer en la región de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Habría, se ha hablado de 74, habría 65 prisioneros ucranianos de guerra. Los hutíes a última hora de ayer, para nosotros, aquí en Europa, atacaron directamente un barco militar estadounidense,
con lo que sube todavía más la tensión en un enfrentamiento ya directo entre las dos partes, y llama la atención el movimiento de Scholz, que saben que tiene un problemón, tiene los agricultores queriendo 17.000 millones de euros, que se los ha quitado, y él diciéndole a Europa, hay que poner dinero. Y dice, pero si se lo estoy quitando a los agricultores, ¿cómo te los voy a dar? Dice, nadie quiere la paz más que Ucrania, pero tras 2 años tenemos que reconocer que una solución fácil no está a la vista. ¿Qué está diciendo Scholz? Hay que poner más dinero. Pero tiene un problemón. Ya lo veíamos ayer en Lindner. ¿Y qué van a poner los del sur? Que yo soy... Vale, pues ahora hay que poner. Y ahora hay que poner dinero. ¿Puede España poner 20.000 millones? ¿Puede España poner 15.000 millones? Porque si Alemania puede, ¿por qué España no? ¿No va también España? ¿No va como una moto a España? 10.000, 15.000, 20.000 millones. Y pone el hombro en ese escenario. Pero Scholz está poniéndonos ante la tesitura, ante la fotografía clara de que esto no ha funcionado estos últimos 2 años. Nadie quiere la paz más que Ucrania, pero tras 2 años tenemos que reconocer que una solución fácil no está a la vista. Cuidado, porque el camino a la mesa de negociación de paz, que empezará otra vez a plantearse cuando lleguen los 2 años de la guerra de Ucrania el mes que viene, en febrero, en apenas unas semanas, viene sobre todo una tesitura en la que es muy complicado convencer que al menos hay que sentarse para intentar negociar un alto el fuego, un armisticio o una mesa de negociación de paz. A partir de ahí, el no viene hoy con un tono diferente, porque esto es histórico. La administración Biden ha dicho en las últimas horas que deplora un ataque a un centro de entrenamiento de la ONU en el sur de Gaza. Esto es histórico. ¿Genera un cambio de posición de Estados Unidos? No. Pero genera que Estados Unidos, en público, ahora mismo sí cambia esa fotografía que estaba dando alrededor de no decir nada de lo que estuviera haciendo Israel. ¿Qué ha hecho Israel rápido? Decir que no ha sido ella, que no es Israel, que la culpable no es Israel y que ellos no tienen que ver nada con la autoría de lo que ha sucedido en el centro de entrenamiento de la ONU. Pero cuidado, porque el movimiento de Estados Unidos de la administración Biden sí cambia, diciendo que es deplorable si al final Israel se demuestra que ha sido. Mañana, viernes, 1 de la tarde, día, momento clave para entender si hay alto el fuego. ¿Qué hay mañana a la 1 de la tarde? Mañana a la 1 de la tarde el Tribunal Internacional de La Haya, a quien Israel ha dicho que le da lo mismo lo que diga, pero no la comunidad internacional, va a decidir si tiene que haber de manera inmediata un alto el fuego. Ojo, porque si el Tribunal de La Haya, si el Tribunal Penal Internacional dice que según todo lo presentado por Sudáfrica, ¿se acuerdan que Sudáfrica había ido a pedir un alto el fuego inminente, inmediato? Si Sudáfrica ha conseguido que el Tribunal Penal diga que Israel mañana a la 1 de la tarde hora española, 7 de la mañana costa este de Nueva York, dice que Israel tiene que hacer el alto el fuego, e Israel dice, como ya ha dicho Netanyahu, que no va a obedecer lo que le digan, esto cambia de escenario. Cambia de escenario por 2 cuestiones. ¿Qué hace Biden? ¿Saltarse la legislación internacional? ¿Saltarse toda la legislación de las relaciones internacionales? Y sobre todo, ¿qué puerta se abre para Benjamín Netanyahu en el capítulo de que haya genocidio futuro y él haya obviado un alto el fuego? Cuidado, porque el camino de esa condena internacional, de un juicio internacional contra Israel, ganaría cuerpo si mañana el Tribunal Penal dice, Israel, tienes que hacer el alto el fuego. Netanyahu dice lo que ha dicho en las últimas semanas, finalmente, no voy a hacer caso a lo que dice. Si hicieran eso, cambia todo. Y sobre todo, Israel pierde definitivamente la opinión pública internacional. Y una vez que Israel pierda la opinión pública internacional, no es que a Israel le dé igual, no, le da igual a Netanyahu, a Israel no. El movimiento para pedir elecciones inminentes, inmediatas, en Israel va a ganar mucho cuerpo en Israel. En el año de las elecciones, imagínense también que Israel, Netanyahu, tenga que ir en un entorno de guerra a elecciones. Con el peso
de que el Tribunal Internacional está diciendo, tú aquí. Ojo, porque el mensaje siguiente, si al final mañana dice que tiene que haber un alto el fuego inmediato porque hay suficientes razones para que se esté cometiendo un genocidio, el siguiente escenario es tú aquí, a sentarte al banquillo. Ojo al movimiento porque es histórico en el entorno de Israel y es histórico para Estados Unidos, que se está adelantando. Por si acaso, deplorable. Por si acaso, dice, deplorable el ataque a un centro de entrenamiento de la ONU. Por lo que mañana, 1 de la tarde, pónganselo en la agenda. Cuidado que el movimiento puede ser sísmico a nivel de relaciones internacionales. Puede ir uno detrás de otro a tener que decir condena contra Israel. Y el tribunal dice, finalmente, alto el fuego, porque hay indicios de que pudiera haber habido un genocidio en Israel. Mañana, 1 de la tarde, todo esto puede saltar por los aires en la opinión pública internacional. Y Estados Unidos, Biden, puede tener un problemón descomunal, porque se va a enfrentar a unas elecciones en las que ya no puede tomar la misma posición y empieza a hacer cambios. Vayamos a gráficos del día. Hay un gráfico empresarial que destaca por encima de todos. Microsoft. Microsoft uniéndose al club de los 3 trillones americanos. 3 billones europeos. 3 billones de dólares de capitalización. Junto con Apple. Está, nada, pelín por encima. ¿Lo ven ahí? Apple en rojo, pelín por encima. Microsoft ahí. Con un 57% en 2023. Con un 7% de aumento. 57% de aumento en 2023. 7,7% en lo que llevamos de año. Es uno de los grandes culpables de eso que le estábamos contando. El mercado va por su lado. Ayer IBM, que presentó resultados, dijo, no, veo un impulso importante en mi negocio por la inteligencia artificial. Lleva Microsoft diciéndolo un año. 57 en un año. 7 en lo que llevamos de enero. 7%. El mercado está creciendo un 2%. SP500, la media, 2,6 en enero. Microsoft, 7,7. Cuidado con el movimiento, sobre todo porque Microsoft representa el 7,3 del SP500. Fíjense el movimiento que le está dando al conjunto del mercado solo Microsoft, con esta subida histórica. Miren dónde estaba a mitad del 22, contra Apple. Miren cómo ha recubierto, cómo ha tapado ese gap entre las dos compañías. El otro punto fundamental viene aquí. Miren este gráfico. Pero a ver, vamos a tener que hacer ya un cónclave de analistas. Dice Ed Jardini, por ejemplo, por coger uno, vamos a estar en el 4.865-67 a lo largo del 2000, sobre todo a finales de 2024. Ed Jardini, por ejemplo. Oiga, y ya lo hemos pasado. Pues ya lo hemos superado. Llevan un año equivocándose. Empezamos el 24 igual. Dicen, venga, esta es la media donde vamos a estar, pero si ya la ha superado. El inversor ya está diciendo, pero si esto estará a final de año, después de las elecciones americanas, ¿dónde estaremos a final de año después de las elecciones americanas? Esto está superado. El nivel de 4.867, 4.867, que era el nivel que se estaba marcando a final de año, tiene a los analistas ahora mismo, gráfico de Bloomberg, nerviosos no. Lo siguiente, por la velocidad del repunte. No, es que hemos vivido un rally, esto es octubre, hemos vivido un rally, pero ya se para. ¿Y se para? ¿Y dónde estamos otra vez? No, es que la economía se está parando. No, es que los resultados empresariales. No, es que el precio objetivo. No, es que ¿qué? No aciertan una. No aciertan una. Mercado dándole la sensación a los analistas de sois tan contenidos que hay una parte del inversor que se está perdiendo la subida. Ustedes piensen que aquí, verano, y dicen, ya, esto ya se va para abajo. Vamos para arriba. Rally de fin de año, desde octubre, no en diciembre, rally de fin de año desde octubre, un trimestre creciendo, y dice, no, ahora ya, sí en enero, ahora ya, ¿qué?
superado. Están todos nerviosos, todos, porque no aciertan ni una. Porque llevan un año diciendo que el SP500 iba a estar aquí. Miren, de la previsión a la realidad. Luego al final caerá y dirán, mire, ya le decíamos que está cayendo. Y dicen, no vale, hombre, si tú ya sabes el resultado de la quiniela, porque sabes el resultado del partido, pues entonces la quiniela no vale. Pues lo mismo. Si esto ya está visto, no, dilo ahora. ¿A dónde? ¿A 3.600 o a 5 y pico? Lo mismo. Vamos en ese entorno, pero el nerviosismo entre analistas es enorme. Hay un informe que destaca sobre el resto esta mañana. Bundesbank. Miren el tuit y le enseñamos el informe. Dice, ¿puede la economía alemana hacer frente a una crisis económica en China o a un abrupto decoupling, separación económica entre esos países? El informe de enero del Bundesbank arroja luz sobre la dependencia de Alemania con China y sus posibles consecuencias. Miren, esto debería estar puesto en la mesa de von der Leyen ahí. ¿Qué estás leyendo, mami? La que el Bundesbank me está liando. ¿Qué estás leyendo, Úrsula? El informe del Bundesbank. Porque no se entiende que Europa vaya a enfrentarse, vaya a lanzar el órdago a China si sabe mínimamente cuáles son las consecuencias para Alemania / el conjunto de Europa. Miren detallitos, para que tampoco se nos abrume von der Leyen. Dice, el Bundesbank destaca los acontecimientos geopolíticos como una de las principales fuentes de riesgo para las relaciones económicas. Si estos riesgos se materializan, la economía de Alemania podría tener un gran golpe. Para empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas del informe, del previo al informe, ya le está diciendo el Bundesbank en el prólogo que puede tener la economía un gran golpe si hace un decoupling de la economía china. Entonces, ¿usted qué está planteando? No, vamos a evitar que vengan inversiones chinas aquí. Vamos a bloquearlas, ¿y que vuelva a ser la contrapartida? ¿Vamos a hundirte la economía alemana? Viendo este informe, solo se entiende o que los burócratas europeos están de vacaciones todo el año, solo van a las ruedas de prensa a decirles lo que le han escrito, pero no se enteran de nada, o que quieren llevar a Europa a la ruina. Oiga, ¿cómo usted puede hacer un planteamiento como el que hizo en el debate del Estado de la Unión, von der Leyen, Úrsula, la mujer más poderosa del mundo, según Klaus Schwab del foro de Davos, el hombre más poderoso del mundo? ¿Cómo puede usted plantear eso? ¿Cómo puede usted plantear eso? Si le están diciendo que los riesgos sí se materializaran en un decoupling de las dos economías, la economía alemana tendría un gran golpe. No sufriría, no tendría problemas, un gran golpe. Fíjense que dice, el artículo analiza hasta qué punto, que lo veíamos antes en el tuit, este ya es el artículo, China, es decir, cómo la economía de Alemania podría hacer frente a una crisis económica en China o a una desacoplación, a un decoupling abrupto de este país. También interrupciones en la cadena de suministro. Es que esto lo tienen mañana. Si le dices, tus inversiones aquí no vienen, y dicen, vale, mis cosas tampoco van para allá. Y en particular, los riesgos para la estabilidad financiera. Porque entra también el informe del Bundesbank en cómo hay un daño también para la situación financiera alemana. Pero decir Alemania es sinónimo de decir Europa, de hacer el cambio. Fíjense, o de hacer el decoupling. Fíjense en el siguiente extracto del informe. Los cálculos del Bundesbank sugieren que una crisis económica en China, es decir, tú no has hecho nada contra China, pero China se pone en crisis, podría dejar el Producto Interior Bruto Real un 0,7 por debajo de lo que de otro modo se esperaría en el primer año de la crisis, seguido de pérdidas del 1% en el segundo año. Vayamos al lunes de esta semana. ¿Qué dijo el IFO? El IFO dijo que en lugar de crecer un 0,9, en el conjunto del año iba a crecer un 0,7. Úrsula, te acabas de cargar todo el crecimiento de China. No, pero aquí está hablando de que hay una crisis económica. Pero el informe nos está diciendo que si hay un decoupling, el impacto será prácticamente el mismo. Un desacoplamiento abrupto, el escenario de von der Leyen, de Úrsula, por ejemplo, dice, como resultado de una crisis geopolítica,
von der Leyen diciendo, no, asestaría un golpe mucho más duro a la industria alemana. Es decir, ellos se ponen en crisis y Alemania se pone con China. Dice, dame la mano, que nos cogemos 0,7 abajo. Y te está diciendo ya el Bundesbank, Úrsula, te está diciendo el Bundesbank, un decoupling abrupto por culpa de lo que está intentando hacer el Banco Central Europeo, por culpa de lo que está intentando hacer la Comisión Europea, con von der Leyen en la cabeza, provocaría, por ejemplo, con una crisis geopolítica, un golpe mucho más duro a la industria alemana en particular. Es decir, se va por encima del 0,7%. Dice, solo el 7% del total de las exportaciones alemanas fueron a China en 2022. Pero hay algunos sectores como automoción, ingeniería mecánica, electrónica, ingeniería eléctrica, que dependen significativamente más de la demanda china. Bueno, no sombrío el panorama, no nubarrones, cayendo chuzos de punta. Miren el siguiente gráfico. Siguiente extracto del informe. En general podría decirse que las pérdidas económicas eclipsarían claramente los costos del amplio decoupling de Rusia. Pero a ver, llevamos 2 años tomando medidas equivocadas sobre cómo hundir nuestra economía a base de sanciones que nos afectan también a Europa y que nos dejan en una situación contra las cuerdas. Y ahora queremos pasar el puente, cruzar el puente de duplicar los problemas. Ya no los problemas con Rusia, ahora es que nos gustan también los problemas con China. Pero es que ya se lo están poniendo en un informe. En general, podría decirse que las pérdidas económicas eclipsarían claramente los costos del amplio decoupling con Rusia. Y aún así, dicen, oiga, que usted tiene una pared ahí, que se va a chocar. ¿Me das algo para acelerar y darme más fuerte? Oiga, tiene la economía alemana como unos zorros. Tiene la economía alemana que se le cae a pedazos. Tiene la economía europea cogida con alfileres. ¿Qué es esto? ¿De verdad que la solución europea es el enfrentamiento con China comercial? ¿El enfrentamiento con China es la solución? Cuando llevamos décadas permitiéndoles hacer lo que les da la gana y no hemos sido capaces en Europa ni tan siquiera de plantarnos y decir, oiga usted, si una empresa europea tiene que ir a China y tener el 75% de producción en China para poder actuar en China, ustedes tienen que hacer lo mismo aquí. Esto no se les ocurre. Que haya bilateralidad en las decisiones, eso no se les ocurre. Pero tocar las narices, como Dios manda, para hundir la economía europea, esto a los europeos nos encanta, por no decir otra cosa. Oiga, es que ahora ya usted, si aún así toma medidas como las que está diciendo, pues lo tendrá escrito, hija. ¿Qué quiere que le digamos los europeos? Oiga, usted va a hundir la economía europea. Usted va a hundir Europa. Económicamente. Se lo están diciendo. Ya, olvídese de Rusia. ¿Qué de Rusia? Oiga, ¿por qué va al enfrentamiento con China? Sin haber tomado medidas anteriores que digan, oiga, venga, si mis empresas tienen que hacer eso aquí, ¿cómo le voy a dar yo libertad de entrada a usted aquí? De ahí que no lo hemos hecho, pasamos a decirles, estas inversiones no las queremos. Sus empresas vuelvan a su lado, le van a decir China. Pero, ¿qué parte no ve von der Leyen de que China está aquí y Europa está aquí? Pero ¿de verdad seguimos pensando que estamos 200 o 300 años antes? China está aquí, Europa está aquí. Y no es un tema de no ser europeos, es un tema de no ser realista. Pero si te está pasando como un camión, si te está destrozando la industria automotriz, si te está destrozando a toda la industria francesa, alemana de coches. Pero no lo ven. No, pero no les vamos a dejar. Pero si en España, MG, te está cogiendo todo el mercado. Todavía va por el 10 en el ranking. Pero te está entrando como un camión. Pero, ¿qué parte no ven? ¿Qué parte no ven? En general, Bundesbank, Bundesbank, el Banco Central Alemán, en general podría decirse que las pérdidas económicas eclipsarían
No te está diciendo la duplicaría, un tercio más, el 50% más. Eclipsarían claramente los costos del amplio decoupling con Rusia. Y aún así, póngame un acelerador que quiere ir contra la pared a darme. Pues vaya usted sola. Y aún así, ¿Alemania es el enfermo de Europa? Pues parece indicar que sí. Pero ¿qué nos están, o qué se queda fuera de la fotografía? ¿Qué está oculto? Francia. Yo lo decía Lorenzo Ramírez aquí en Negocios. La enferma de verdad, económicamente, es Francia. Miren este gráfico de IEF. El problema no está en Alemania. Alemania, para arriba. Reino Unido, para arriba. Estados Unidos, bueno, a su manera. Francia. ¿Francia? ¿Francia? Pero si Macron ha puesto la economía en estado de guerra. Macron ha dicho literalmente que la economía francesa está en estado de guerra. La enferma de Europa no es Alemania, es la que está oculta, que es Francia, por un presidente que está más preocupado, como el nuestro, de si le han puesto bien el maquillaje para salir en las cámaras. Con un presidente que está más preocupado de que el espejo le diga todas las mañanas, eres el más guapo del mundo, que de verdad gestionar el país. Ahora ha puesto al de 34 años. Digo, no, es que es el más joven. Bueno, sí, pues igual que el Barça ayer. Dice, es que tienes el equipo más joven, fíjate, son todos jovencitos. 4-2, al suelo. Macron, es que he puesto el primer ministro más joven. ¿Y qué? Y si no te funciona, pero que estás en el suelo. En el ring, Francia está ya en el suelo. Ayer salen los inventarios de PMI. Que sean malos. Es que son un desastre. Es que Francia está en el suelo. Pero si Reino Unido, que iba a ser el desastre absoluto en esta crisis y demás, está mejor que toda Europa. Y tenemos a Lagarde, que hoy quiere mantener tipos de interés. A von der Leyen, que busca el enfrentamiento directo con China, comercial. Enfrentamiento directo, comercial. Pero si estás en el suelo. Pero si lo primero que tienes que hacer es concienciarte. Y a la vez, buscando 50.000 millones para darle a Ucrania. ¿Y lo de Europa? No hay por dónde cogerlo. No hay dinero. No hay dinero. En Europa no hay dinero. Hay una situación económica desastrosa, que solo se puede avanzar mediante deuda, 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 deuda. Pero sí, miren cómo está la Francia, que España le ha pasado en porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto. A Francia. Pero miren cómo está Francia. El PMI está en el suelo. Pero en el suelo, tirado, pidiendo que acabe el combate. Está en el ring tirado ahí y dice, déjalo ya. Déjalo ya. Miren la siguiente imagen. Que nos marca también esta mañana cómo hay un movimiento en el que los plazos de entrega están aumentando otra vez. Otra vez. Miren, porque estamos lejos de los tiempos del coronavirus, de la afección después del coronavirus, pero esta tendencia se ha acabado. Vamos otra vez en plazos hacia arriba. La lección que tuvimos en el COVID, gráfico de IEF, es que es un shock de oferta. Es solo un shock de oferta. Pero aquí también, cuidado, porque la inflación impulsada por la oferta es la que nos ha llevado hasta aquí. Cuidado que la cadena de suministro vuelve otra vez a estar en unos plazos de entrega que empiezan a complicarse. Hay un cambio evidente después del Mar Rojo y los UTIES lo saben. Y empiezan los primeros síntomas de que esto está ralentizándose. La economía y los plazos de entrega. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a ver cómo si en el canal de Panamá hacemos la comparación de portacontenedores petroleros que viajan por el canal de Panamá, se ha desplomado. Cuando es la última vez que alcanzó un nivel como el que ahora mismo en este gráfico de árbol estamos viendo. Datos de Bloomberg. Abril del 20. Coronavirus. Oiga, ¿quién no está mirando al retraso en los plazos de entrega y a las cadenas de suministro?
Miren la fotografía. Si estamos en tiempos de coronavirus. Aquí sí. Aquí sí. Canal de Panamá, buques, transporte, todo lo que está pasando. Está disminuyendo, pero bueno, se ha desplomado. ¿Y nosotros de qué hablamos? De chorradas. De chorradas. Miren esto. Chataca. Pasaportes de carbono. La última tontería se les ha ocurrido. Cada vez más voces debaten la idea de establecer un límite de viajes en avión por persona. Menos Bill Gates, que este puede hacer lo que le dé la gana. Menos Sánchez, que puede coger el Falcon lo que le dé la gana. Los monarcas absolutos de nuevo cuño, las élites gubernamentales, estos burócratas, estas élites que hacen lo que les da la gana, y nosotros, y los negocios, y la vida diaria. Ellos lo que les da la gana. Tú, pasaporte de carbono. No, es que quiero... No, que tienes un límite de viajes. Un documento necesario, dice Chataca, para viajar que racione la cantidad que cada persona puede contaminar de esta manera. ¿A qué le suena? Identidad digital, wallet digital, pasaporte de carbono, y a decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Oiga, que deje de comer carne, que está gordillo, empieza a comer lechuga. Oiga, pero usted, ¿por qué no se meten en su vida? ¿Por qué no nos dejan en paz? Pero ojo que viene ya el pasaporte de carbono, el nuevo invento. Ahora usted va a planificar los viajes del año en función del pasaporte de carbono. Mi empresa puede viajar no sé cuántas veces. Pues más vale que vendas, porque como viajes y no vendas. Miren el siguiente gráfico, Voz Populi. ¿Lo qué broma es? ¿Lo qué broma es? Pedro Sánchez entrega otros 600.000 euros a Mohamed VI para un proyecto hídrico en una comuna de Marruecos. Y ya no sabemos ni qué decir. Pero a ver, entonces, ¿para qué pagamos los impuestos aquí en España? ¿Esto qué broma es? Pedro Sánchez entrega otros 600.000 euros a Mohamed VI, dice Voz Populi, para un proyecto hídrico en una comuna de Marruecos. Y se queda tan ancho. La cuantía de la subvención, ahora subvencionamos las comunas de Marruecos. 600.000 euros. Toma. 600.000 euros. Para que allí hagáis un proyecto hídrico. En una... ¿Pero qué broma es esta? Es decir, el dinero de los españoles pagando impuestos. Es que usted tiene que pagar impuestos porque hay que hacer hospitales, hay que hacer colegios, porque hay que mejorar en sanidad. Lo que tiene que ver con el bienestar social de España. Hombre, es que un sistema hídrico en esta comuna de Marruecos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué broma es? Voz Populi. Míralo ahí. Es aparte del 28 de diciembre, ¿no? De los Santos Inocentes que tenemos cada día. Parte del Club de la Comedia. No sé si tenemos un gráfico más. Vayámonos entonces a ver titulares del día y avanzamos, que nos está esperando José Antonio Aguilar para ver toda la fotografía de cómo se está moviendo también esta situación en Oriente Medio, que viene tensísima esta mañana, a la espera de ver mañana qué dice el Tribunal Penal Internacional. Titulares del día.